Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Clara Jiménez. Soy politóloga, magíster en Economía de las Políticas Públicas, estudiante doctoral de segundo año de la Universidad de Valencia, hago un doctorado en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas de Bienestar Social. Mi investigación doctoral se enfoca en la relación entre la masiva migración venezolana y las políticas sociales en América Latina. Estoy trabajando con los casos de Colombia, Perú y Chile. En el caso de hoy les traigo la situación pues de Colombia. Entonces procederé a mostrarles un poco la agenda. La agenda está asociada a un contexto, a cifras, a qué políticas se han implementado y pues observaciones a esas políticas, recomendaciones que se han hecho y como el proceso de la investigación alrededor de esto. En este primer slide quise mostrarles un poco titulares de diferentes periódicos del país desde el año 2016, que empezó como uno de los primeros boom de la migración de los venezolanos hasta el 2021. Estos titulares no fueron puntualmente elegidos, sino que al buscar dentro de Google o en diferentes bases de datos de recortes de prensa, esto es lo que ustedes pueden encontrar. Daré como unos segundos acá dentro de la presentación para que ustedes puedan leerlos y encontrar precisamente ese sentimiento y esa emoción que ha suscitado esta migración. Para poder explicar qué es lo que está o qué es lo que ha venido sucediendo, tenemos que irnos a un contexto y es migración venezolana. Usualmente estamos acostumbrados a que la migración, pues ustedes, la mayoría en Europa, digamos que el tema de África lo tienen muy marcado. Tenemos muy claro el tema de los países centroamericanos en América Latina, pero Venezuela era uno de los países más ricos de la región. Digamos que no me voy a enfocar en la problemática de Venezuela y por qué hoy por hoy existe esta masiva migración, pero sí a contextualizar qué fue como lo que estalló toda esta situación. Entonces, recordemos que en 2013 hubo las primeras elecciones donde pues Hugo Chávez por haber fallecido no se presenta, por lo cual quien se presenta es Nicolás Maduro. Fue reconocido frente a Leopoldo López por unos muy pocos votos como el presidente. Ya la situación, inclusive pues premaduro, los últimos años del presidente Hugo Chávez no venía siendo la mejor y venían unas problemáticas sociales, una hiperinflación, un tema de este tema del mercado negro, el mercado oficial del dólar, etcétera, lo que ha llevado, pues después que en 2016 y 2017, que fue un punto de escasez, donde inclusive cambiaron el sistema monetario, los billetes fueron reimpresos, se les añadieron 3 ceros más a la moneda, pues empieza la migración. La cosa es la siguiente, ¿quiénes migran? ¿O por qué medios se migra? Entonces, las personas con posibilidades y que tenían su visa americana migran a Estados Unidos, los que no, pues Venezuela era muy reconocido porque además no necesitaba visa en casi ningún lado, entonces se van para Europa, pero la clase baja, las personas que se encuentran en condición de pobreza no tienen otra opción que caminar, ¿sí? No es que lleguen a Colombia por decisión o a Perú, sino porque es donde pudieron llegar caminando. O en bus, una parte, son reconocidos como los caminantes. Además que muchos no tenían pasaporte, se dejó de emitir pasaporte, el costo de los pasaportes estaban por más de $200, que eran aproximadamente 200 salarios mínimos. Y pues también el tema de la frontera, que realmente aunque son oficialmente con Colombia dos fronteras, son más de 150 pasos fronterizos. Y así pues llegando por todo Sudamérica. Esto por un lado es uno de los motivos. El siguiente es Venezuela, a diferencia de Colombia y Perú, porque Chile sí ha obtenido bastante inmigración, era un país tradicionalmente que receptor de migrantes y no emisor. Por eso la variedad de venezolanos mezclados con italianos, con portugueses, con españoles, por supuesto con colombianos, con ecuatorianos. Entonces muchos
pues lo que buscaron fue su segunda nacionalidad. Y por supuesto bastantes fueron colombianos, porque este sistema de migración terrestre pues fue lo mismo que pasó en los 50s y en los 80s con toda la situación que pasaba en Colombia. Distintas las personas que migraron a Estados Unidos o distintas a las personas que migraron en ese momento a España sobre todo, estaban las personas que no tenían cierta capacidad económica y aprovecharon la frontera, sobre todo en este caso más con La Guajira que con Cúcuta, para migrar. Entonces también algunos ya, aunque llegaran caminando, llegaban con su segunda nacionalidad, que en este caso sería la colombiana. Entonces eso fue lo que vivimos. Quise poner algunas fotos y algunas de las rutas para que ustedes vean. Son rutas en este punto 60-70% que caminaron, porque además por su estatus de ilegalidad no pueden formalmente tomar un medio de transporte en los países. Y esta fue su situación, sin contar con que pues el COVID les afectó mucho más, haciendo que muchos se regresaran y lo único que se podía, como la frontera estaba cerrada, es subir una serie de venezolanos en un bus, llevarlos hasta la frontera, esperar que se abriera un corredor humanitario y que cruzaran la frontera a pie. Entonces, por supuesto, esto fue algo que llamó mi atención, que me impactó, porque el porcentaje de inmigración en Colombia era menos del 1% antes del 2015. Y hoy pues ya son más de 2 millones de venezolanos, se presume, porque además debo aclarar que las cifras que acabo de mostrar son las oficiales de Migración Colombia, por lo cual las trochas y los pasos fronterizos que no son formales o legales, pues no están en estas cifras. Entonces, continuando con lo que pasó, acá vamos a ver cómo va aumentando la inmigración en Colombia. Entonces, como ustedes ven, en 2015 era muy bajito, ni 200.000 personas. Por supuesto, lo que ustedes van a encontrar en los datos es extranjeros, porque eso fue algo también que legalmente se modificó, porque antes todas las notas de prensa sobre robos, tráfico, temas que suscitaban la xenofobia puntualizaban en venezolanos, por lo cual por normativa en Colombia, para no fomentar la xenofobia, se empezó a hablar de extranjeros. Entonces, miren, hacia 2019 llegábamos ya a más de 1.600.000 venezolanos. Hoy por hoy son más de 2 millones. Aquí ya está el flujo migratorio mes a mes de entradas y salidas. Es decir, históricamente, quienes de ustedes conozcan la situación de Colombia, conozcan Colombia, sabrán que somos tradicionalmente emigrantes. Pues más de 60 años de conflicto armado interno, diferentes situaciones socioeconómicas, socioculturales, que hacen que cada persona en un lugar del mundo conozca al menos a un colombiano. Entonces, miren que logramos que en ciertos puntos, puntualmente en 2019, casi que se igualaran las entradas y las salidas. O sea, en 2019 emigraron el mismo número de colombianos que equivalente a los inmigrantes eh, venezolanos en Colombia. Este punto es muy importante porque estamos hablando de un país que no estaba acostumbrado a tener migrantes. Turistas sí. Entonces, empezar a entender los modelos migratorios en esta sociedad, que recordemos, somos uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, igualando inclusive nuestra situación a muchos países africanos, con difícil acceso, y pues estamos hablando de desigualdad, no de pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero está concentrado y el acceso pleno a sus derechos, educación, salud y más, en una pequeña población de la sociedad. En tanto, tal vez esa población pudo tomar esta migración distinto a aquella en un país donde el 70% es informalidad, según las cifras de la gran encuesta integrada de hogares en Colombia. Entonces, por supuesto, al llegar la mayoría en una situación irregular, hace que
pues que es ahí con ese 70% de población con la que van a haber choques socioculturales, de percepciones erróneas, donde además las elecciones que hubo hace 3 años, el lema electoral era que nos íbamos a convertir en Venezuela, donde además tu cultura, tu nacionalidad se vuelve una amenaza, hace muy complicado el convivir, la sensación de seguridad, sin importar cuántas políticas públicas tú hagas como país para hacerlos sentir acogidos, ¿bien? Entonces aquí les quise mostrar un poco, eh, inclusive como en política pública no estamos acostumbrados a ser un país que recibe migrantes, tanto que nuestro documento en Colombia se llama COMPES, como lo que formaliza las políticas públicas, es de 2009, el de migración. Y no hablaba mayor cosa, era como esta política integra alineamientos, acciones, tratamiento para la población, mejor efectivo, pero a la fecha han pasado más de 10 años y no lo hemos actualizado ni cambiado, porque era como una política pública que se tenía que tener, pero es como hacer política pública para una población que no existe o no existía en ese momento. Por supuesto, acá pegamos un brinco y ya sea 2017, ¿sí? Si recuerdan el pico, el brinco fue 2016-2017, en las cifras que les mostré recientemente, pues nos toca empezar a crear resoluciones, actos administrativos que empiecen a dar cobertura a esta población. Ahora, yo quiero ser clara en un punto, y es que si el 100% de los colombianos viviéramos acá, estos 2 millones de venezolanos no nos deberían afectar porque hay más de 4 millones de colombianos fuera de Colombia. Y esto es importante por esa sensación de es que esta población nos quita los trabajos, esta población no nos da acceso por culpa de ellos, esto. No, el problema real es que la competencia se está viendo en la informalidad, ¿sí? Que es más del 50% en el país. Y entonces es en el día a día que se está viendo la lucha para adquirir recursos para sostenimiento. Sin contar con que, por supuesto, ellos tienen que manejar remesas. Por eso es que Cúcuta, que es una de las ciudades fronterizas, es la que más venezolanos tienen, para no cortar ese arraigo a la tierra y también poder enviar las remesas a sus familias, por supuesto, de forma ilegal. Entonces, en la resolución 6045 del 2017, y ya vamos a ver que empieza una tras otra política, tras otra resolución, tras otro acto administrativo, se habla de la optimización de la gestión e implementación efectiva de los principios de la política de racionalización de trámites a partir de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites y procedimientos. Muchos llegaban sin pasaportes. El que llegaba con pasaporte no sabía qué visa pedir. Todavía no había permiso especial de permanencia, que ya es el que vamos a ver. Y entonces además todo era más complejo y tenían que irse a acercarse a un punto donde hubiese, donde pudieran pedir pasaporte y demás. Entonces también ya que empieza migración a Colombia un poco a extenderse más por el país e inclusive a salir a las calles a formalizar los venezolanos, quitándoles ese temor remanente de ser deportados. Porque por supuesto la información, y ese es uno de los problemas hoy por hoy, que el exceso de información en vez de ser colaborativo ha afectado porque es mucha información. Entonces, si nos pueden deportar, no nos pueden deportar, hay acuerdos con Venezuela, no hay acuerdos con Venezuela, inclusive con qué presidente, ¿no? Porque esa es otra situación que no tiene que ver con las políticas públicas, pero sí tiene que ver con la coyuntura. Entonces era como tranquilos que no los pueden deportar, ya se acordó que no hay deportación porque además la cooperación extranjera y el dinero extranjero para que pueda llegar a los venezolanos tiene que ingresar a Colombia, entonces se formaliza por medio del gobierno colombiano porque no se le puede dar directamente a los venezolanos, por eso también es un incentivo para crear programas y proyectos que beneficien a esta población. Entonces ya en el mismo 2017 la resolución 5797 crea el permiso especial de permanencia o PEP. Este permiso es importante y va a ser importante porque no solamente lo tiene Colombia, lo tiene Perú también.
En Chile es un tipo de visado que se llama visado humanitario. Pero en general, o el TPS que salió este año en Estados Unidos, en general ya no necesitas sacar visa, ya no necesitas pagar, porque además llegas con una moneda absolutamente devaluada a pagar en otra divisa un permiso, sin trabajo, sin saber si te formalizas, a qué tienes acceso, y llega el PEP en 2017. Hoy por hoy, este año el PEP antes era anual y este año ya va por 10 años, se acordó por 10 años. Entonces este PEP les da acceso a salud, a educación, a formalización, porque es la necesidad de formalizarlos. Porque tampoco podemos hacer negación, y esto no es un asunto pasional, es un asunto real, de limpiezas sociales y muertes que se le estaban dando a venezolanos, que como no están formalizados, pues al final no existe. Entonces la formalización no solamente es para poder darles acceso a los programas, servicios y beneficios que pueden tener como migrantes y pues funcionar como un nacional más, sino también por la necesidad de información. Y por supuesto esto también hace asociatividad a el tema de delinquir. Entonces, llega este tema. ¿Qué pasó los 2 primeros años? El sistema no esperaba tantos venezolanos en esto. El hecho de que hubiesen migrantes y que hubiesen facilidades para los venezolanos no quería decir que Colombia estuviera mejor. No quería decir que las tasas de desempleo pues se estuvieran reduciendo. No quería decir que la brecha se estuviera reduciendo. Por lo cual los problemas sociales propios de Colombia pues también afectaban a esta población y no se encontraba como un incentivo a salir de esa informalidad, porque si al final van a vivir en la informalidad, para quienes no han visto videos, limpiando vidrios en los semáforos, vendiendo dulces en los semáforos, subiéndose al transporte público a cantar, como trabajadores del aseo, por supuesto, como trabajadoras sexuales, que es un mercado reconocido. Entonces, ¿cómo hacer e incentivar esa formalización? O sea, ¿qué es lo que incentiva eso? Acceso a salud, educación. Necesitan acceso a salud, educación, porque muchos, la mayoría y el pico de población, pues son millennials, son mayores de 20 años buscando oportunidades. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que crear más políticas, las medidas son suficientes, ¿qué está sucediendo? Y me respondo con tal vez están aplicando mal, porque no estábamos preparados como sociedad para la migración, y tampoco nos han sabido explicar qué es lo que sucede. Y no me refiero con la solidaridad de países vecinos, sino que nadie nos ha recalcado que, por supuesto, estamos recibiendo un buen dinero de cooperación internacional para cubrir a venezolanos, que está ACNUR, que hay muchas ONGs cooperantes ayudando a este tema, pero además nos han mostrado esta población como la población enemiga, los que roban, los que delinquen, los que nos quitan la oportunidad laboral, etcétera. Y a esto pues se le ha sumado, por supuesto, los medios de comunicación, lo que les decía, un poco el terrorismo en elecciones, que en Colombia siempre ha sido un medio efectivo y no les estamos haciendo bien. O sea, como política social, aunque estamos creando políticas sociales, las estamos implementando mal, las estamos formulando y diagnosticando mal, y no importa el seguimiento y monitoreo estricto que hagamos, los resultados van a estar mal. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué políticas te refieres? No son políticas específicas, salvo la política migratoria, sino que es inclusión. Entonces con el PEP adquieren derecho a salud y educación. Desde hace 2 años y medio, digamos que la homologación de los títulos es más sencillo y el sistema de educación colombiano acepta que venezolanos sin necesidad de mostrar su título
de bachiller puedan tener acceso a el examen para acceso a la educación superior. En inclusión hay diferentes. Lo primero, aunque parezca tonto, era lo que les daba el ejemplo ahorita, que si un venezolano comete algún delito en temas de medios de comunicación, no mencionar que es venezolano, porque eso incentiva a la xenofobia. También podrán encontrar en YouTube diferentes videos de alcaldes, alcaldesas, el mismo presidente, señalando la situación y los venezolanos como son un problema, pero no son un problema. Entonces, de nada sirve que creemos políticas públicas si nuestro discurso no incentiva a una inclusión social, sino más bien incentiva a ellos y nosotros. Y de inclusión han existido normas y resoluciones que son beneficiosas, debo decirlo. Y uno de esos es que por ley en Colombia la colombianidad se hereda por sangre. Eso quiere decir que solo si padre o madre es colombiano se puede adquirir la nacionalidad. Si acá dos españoles tienen un bebé, va a ser español. No se reconoce como colombiano porque es la consanguinidad. Por lo cual, un hijo de dos venezolanos sería venezolano y no colombiano. Sin embargo, pues después de un arduo trabajo, se decidió en el Congreso de la República que como excepción iban a estar los venezolanos y los hijos de venezolanos iban a ser colombianos. ¿Qué derecho es? Pues que ya el niño y la niña nacen con plenos derechos de nacionales. Entonces eso es una ventaja y no antes que tenía que nacer, donde lo iban a reconocer como venezolano si acá no hay embajada venezolana y pues cómo le iban a dar derechos a esos niños. Ese es, por ejemplo, un tema de inclusión en el que se ha logrado avanzar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Era un poco lo que les decía. Las políticas públicas tienen un ciclo que lo resumí en 3 pasos, algunos lo tienen en 5, en 7, de formulación, donde está el diagnóstico, implementación, seguimiento y monitoreo. Y evaluación. El diagnóstico acá lo dan las cifras de migrantes que han ingresado. No hemos hecho consulta previa, no hemos hecho políticas participativas, donde además tengamos un proceso de sensibilización. Tenemos que tener un proceso de sensibilización. No se están usando las comunicaciones debidamente y entonces lo único que se está logrando es un poco una violencia civil escondida entre nacionales y venezolanos que al final no desencadenan en nada. Adicionalmente, pues desde este año de pandemia ha sido un tema donde se han reservado más, aunque Migración Colombia ha salido mucho más, y de verdad que el trabajo que ha hecho Migración Colombia es extenuante, de una formalización para ellos, porque necesitamos saber cuántos y quiénes son. Obviamente respetando el temor natural que pueden tener a esa formalización. ¿Sí? En ese diagnóstico no hemos logrado identificar qué necesitan de nosotros. ¿Sí? No solo es una promoción de trabajo, son muchos seguimientos, muchas mujeres han sido maltratadas y abusadas, el embarazo en adolescentes ha aumentado en la población venezolana porque aunque tengan derecho al sistema de salud, no lo conocen, no saben que tienen derecho a métodos de planificación, que en Colombia la IV es una posibilidad basado en ciertos principios. Entonces, no hemos hecho una tarea primero de derechos para llegar a políticas, ¿sí? ¿Y cómo lo implementamos? No, pues pidan ustedes su PEP y ya está. Entonces, sí han modificado y sí se han creado nuevas políticas públicas alrededor de esta problemática social que ya debemos asumir como nuestra, que tenemos 2 millones de personas más en un país de 50 millones de habitantes, que deben entrar dentro de nuestro ciclo económico, dentro de nuestra sostenibilidad económica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a integrar? Sí, son programas sociales, pero ¿qué sigue? Y pues del monitoreo de evaluación no hay mucho que decir. Esto es nuevo, como verán, se viene renovando, ahora se renueva año a año, ahora 10 años. Cada año hay nueva legislatura que beneficia y le da acceso a más derechos a los venezolanos. Entonces, como que de este punto sí me parece que está muy temprano para hablar.
acá quise hablar un poco eh, de lo mismo que les he mencionado, en qué estamos fallando. Este mapa es muy bonito porque es como el movimiento a partir además del COVID, ¿sí? Siguen llegando a Colombia, pero bajaron mucho más y subieron muchos más otros. Decirles que hoy por hoy creo que hayan los 2 millones, no lo creo. Se han ido muchos venezolanos en esta pandemia porque pues además Colombia ha sido golpeado. En este momento Colombia está pasando por un momento de inflación, no de hiperinflación como la que pudo haber tenido o tiene Venezuela y mucho menos la Argentina, pero sí momentos de inflación. Hay mensajes políticos incorrectos. Eh, como ellos no votan, es uno de los derechos que ellos no van a tener, porque acá en la cédula extranjería no vota, solamente los nacionales votamos, pues es un mensaje de los ayudo, pero no quiero ser como ustedes. Y lo que les digo, alcaldes, alcaldesas diciendo que el problema son esos venezolanos, entonces que los saquen. No se trabaja en comunidad. Eh, yo no le puedo pedir a alguien que está compartiendo ahora su semáforo con otra persona y que tenía 10.000 pesos, $3 al día, que esa otra persona que se divide esos $3 en $1.50 por cada uno. ¿Sí? El problema es ese, insisto, qué población está llegando y cómo les estamos ayudando. La formalización en el país no es suficiente porque no hay formalización laboral, porque no hay acceso económico, no están entrando dentro del sistema, no están entrando dentro del ciclo, ni ellos ni los colombianos que están en esa línea de informalidad. Entonces, no estamos haciendo bien esa parte del trabajo. Y lo que pasa es que nos acostumbramos, es decir, a mí me encanta y lo trabajo, la Big Data, análisis de texto, visualizador de indicadores, pero nos estamos olvidando de la humanización de los datos. Estos datos dependen de los comportamientos humanos y por eso precisamente yo me enfoco en políticas sociales, porque no estamos teniendo en cuenta los comportamientos humanos, sino los indicadores. Eh, Finalmente, pues, en cómo he logrado avanzar la investigación, ¿no? Entonces, tomé todos los datos de ingresos y salidas migratorias, notando lo que les dije desde el inicio. Antes teníamos menos del 1% de migración. Ahora, o sea, hacia el 2015 ya teníamos el 4, hoy estamos rondando el 6 aproximadamente por ciento. Al hacer una correlación entre los datos de pobreza y presencia de venezolanos, efectivamente los municipios, las ciudades donde hay mayor número de venezolanos, convergen en mayor pobreza. ¿Por qué convergen? Porque también si controlo por la variable de informalidad, coincide. Es decir, si ustedes van a Cúcuta, van a encontrar mucho trabajo de comerciante informal, hay cambios de divisa en el puente Simón Bolívar, trabajadoras sexuales, comida callejera, o sea, todo este tema que acá no están formalizados, pues también porque los impuestos no se los permitiría si pagaran impuestos, personas que usualmente están cisbenizadas y no pagan salud y pensión, etcétera, pues sí converge. También a esa correlación le añadí una variable de control de embarazo adolescente y también coincide con aquellos departamentos, pero ya a nivel regional, donde se presencia más embarazo adolescente desde estos años. Por otro lado, otro de los análisis que se ha venido haciendo es lo que les he venido contando, que es un poco de análisis de discurso, de cómo se toca el tema de la migración en época electoral, cómo se toca cuando están cerrando los gobiernos, o sea, cómo cambia el discurso. Esto lo estoy procesando en Atlatí, digamos que en esta parte sí aún me falta avanzar, porque pues hacer las relatorías de todos estos discursos requiere de tiempo. Y finalmente es como recomendaciones a la hora de implementar política social con población migrante. No ser un país tradicionalmente con migrantes no nos excusa de no hacerlo bien, porque tenemos modelos como el europeo, como el estadounidense, el canadiense, el mismo mexicano, porque México ha recibido muchos migrantes, acá en el sur, Argentina, Uruguay, el mismo Venezuela en su momento, Chile. Entonces, no nos podemos excusar porque de hecho hoy, si el 4.0
todo nos tiene interconectados, lo cual nos brinda procesos para hacer mejores políticas públicas sociales, donde, insisto, humanicemos a los datos. Esa es como mi invitación y lo que les quería mostrar de lo que se ha avanzado, de lo que se ha hecho, de qué se encuentra, de qué ha pasado en Colombia, porque volverlo 2 millones frente a 50 no suena nada impactante, pero cuando vemos que son 2 millones de personas que no solo la están pasando mal, sino que no están teniendo acceso pleno a derechos, aunque en el papel los tenga, que no están siendo bien recibidos, que no les rentan una habitación, que no les rentan un apartamento por ser venezolanos, que no les venden comida por ser venezolanos, sí, esto nos llama la atención y nos hace decir que estamos haciendo malas políticas sociales. Sí, las políticas públicas en papel no son nada. Entonces, a partir de esto, lo que busco es generar no solo un documento que compile toda esta información que les he brindado, sino también un espacio documental donde se recomiende cómo hacer el proceso diagnóstico real y de implementación de una política pública social de este corte. Muchas gracias y pues les dejo también mi contacto eh, para aquellos que tengan observaciones, que quieran conocer más de la investigación, un poco más de los datos, el tema de correlaciones. Cuando avance un poco más en el tema de Chile, que es el que tengo un poco más quedado, Perú lo tengo más avanzado. Esto es todo lo que tengo hoy por compartirles. Muchas gracias.